Pasamos con información de Argentina, donde una de cada 3 personas es pobre y casi la mitad de los niños no puede satisfacer sus necesidades básicas. Las cifras oficiales indican que entre el segundo semestre de 2017 y el mismo periodo del 2018, la tasa de pobreza urbana aumentó 6.3 puntos porcentuales hasta llegar al 32%, cifras que preocupa a las autoridades y que, según las grandes encuestadoras del país, no mejorarían a corto plazo. Además, el desempleo alcanzó el 9,1% de la población económicamente activa en el último semestre del 2018, lo que implica una subida interanual de 1.9 puntos porcentuales, lo que agudiza la crisis del país gaucho, donde la inflación alcanza ya el 47%, siendo la más alta en 27 años. Y estas que vamos a ver a continuación son las últimas cifras oficiales que demuestran la triste realidad que vive la economía argentina. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República de Argentina, el número de personas pobres creció al 32% en el segundo semestre del 2018, frente al 25.7% del mismo periodo, pero en 2017. La indigencia, es decir, las personas que no tienen ingresos suficientes para suplir las necesidades alimenticias en 2018, trepó al 6.7% frente al 4.8% del mismo periodo en 2017. Y estas que vamos a ver son las provincias de Argentina donde se presentan mayor índice de pobreza. Las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco son las más afectadas por la pobreza con un índice de 40.4%. Le siguen Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja con 34.5%. Y por último se ubican Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, San Juan, San Luis, La Pampa y Mendoza con 31.5%, bien altas. Quiero darle la bienvenida a Gabriel Holland, es economista, además es director de HR Global, especialistas en análisis de proyectos y portafolios de inversión. Allí está en pantalla, bienvenido, una muy buena tarde. Hola, buenas tardes, Carlos Eduardo Sánchez y televidentes en Colombia, grandes amigos, todo muy bien por suerte, gracias por conectarme, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Lo primero, ¿a qué se debe el aumento de los índices de pobreza en el país? Bueno, Carlos Eduardo, muy buena pregunta. A mí me toca por trabajo circular, transitar por los países de Sudamérica y diría que la pobreza estructural es algo que uno ve de México para abajo, incluso en los Estados Unidos en algunos casos, de forma bastante marcada. Y yo diría que tanto en algunos de esos países como en el mío, en Argentina, la pobreza estructural básicamente se produce por la falta de crecimiento. Es decir, aumenta la población y no aumenta la riqueza que sabemos conseguir. Asimismo, hay una distribución del ingreso nacional esto es un fenómeno global, cada vez se concentra en menos manos, dejando a gran parte de la población con escasos ingresos económicos. Esa es la razón, me parece, de los índices, de los aumentos de pobreza. Me gustaría decir que los índices son un número, como dicen por ahí, millones de personas en un problema es solo un número, un solo caso es una tragedia. Y en esto es exactamente lo mismo, un solo caso es una tragedia. En definitiva y en resumen, el aumento de la pobreza se debe a dificultades de crecimiento y a necesidades de mejorar el ingreso, la distribución del ingreso nacional, desde mi punto de vista. Señor Holland, según cifras oficiales, gran parte de los afectados son niños. Le pregunto, ¿no hay un control de natalidad en Argentina? De alguna manera, en forma legal, tal vez en algunos sectores sociales, menor tendencia a tener hijos, pero no existe control de la natalidad, digamos, un derecho humano tan importante decidir cuántos hijos tiene uno como es el mismo derecho humano trabajar, tener salud y estudios, ¿no? Ahora, sobre este tema de la natalidad, ¿qué medidas ha tomado el gobierno? Bien,
medida ha sido dar asignaciones familiares atadas a la escolaridad. De hecho, de otra manera, cada familia de escasos recursos recibe un subsidio atado a que sus hijos vayan a la escuela. Deben presentar la libreta de asistencia a una escuela, más las vacunas necesarias, las vacunas de ley, digamos así. Claramente esto es insuficiente. Los problemas de indigencia y de pobreza en los niños se resolverían van a empezar a resolverse el día que nosotros podamos sentarnos en una mesa, los argentinos, y ponernos de acuerdo sobre 3 o 4 puntos básicos, tales como salud, educación, vivienda y estudio, ¿no? A partir de allí mejorarían seguramente todos los índices de pobreza infantil. Y los de indigencia tal vez sean aún más rápido, porque se trata de dirigir recursos a ese sector afectado, obviamente sacándolos de otro lado, como para dar mínimo alimento y mínima asistencia médica, ¿verdad?, a los conciudadanos con esos problemas. Dígame algo, ¿cuáles son las zonas más golpeadas por la pobreza ahora mismo en Argentina? Bueno, es tradicional el noroeste argentino, parte del noreste, algunos bolsones de la provincia de Buenos Aires, cercanos a la capital federal, a la cual llegan migraciones de gente que no consigue trabajo en sus provincias, en las provincias en que han nacido o en que viven, y vienen a la capital a buscar trabajo en la construcción y otro tipo de tareas. Por lo tanto, en resumen, se siente básicamente en las provincias del norte argentino y afuera la capital federal, Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, que son las zonas que mayor densidad, estas últimas, de población tienen. Y bueno, ahí cuando cae el trabajo en la construcción y sucedáneos y otro tipo de trabajos vinculados a la construcción, bueno, es donde más se siente ese desempleo, y ese desempleo estructural, porque lo bueno sería que tuvieran trabajo en sus lugares de origen, no tuvieran que emigrar, ¿verdad? Pero dado que eso se dificulta, bueno, se concentra en esos lugares geográficos. Ahora, cuando Macri inició su mandato, prometió que iba a disminuir precisamente la pobreza y en vez de disminuir, ha aumentado. Y le pregunto entonces, ¿en qué ha fallado? Yo diría que los niveles de pobreza en nuestro país vienen aumentando durante los últimos tal vez 45 años con fuerte intensidad, y así como en mi país y en otros países de América Latina, responde a la falta de desarrollo, a la falta de desarrollo de las economías, a la falta de crecimiento económico. Con lo cual, más allá de las declaraciones o declamaciones, esto es una tendencia que se verifica a lo largo de las décadas. Y requiere también, por lo tanto, soluciones de fondo. Evidentemente, el gobierno, como mínimo, fue muy optimista en este análisis, pero insisto, este es un problema que tiene 45 años. Señor Holland, esta crisis pone en duda una posible reelección del presidente Mauricio Macri. Sin embargo, muchos analistas pues indican que esto puede ser previsto durante la polémica administración de los Kirchner. Y quería preguntarle cuál es el análisis suyo sobre esta situación. Sí, claro, que esta crisis pudo ser prevista por el gobierno anterior, pero déjame decirte que nuestro país viene de crisis en crisis durante los últimos más de 4 décadas, con lo cual siempre el gobierno anterior podía prever lo que le pasaba al siguiente. Sin embargo, parece ser que nos falta llegar a algunos acuerdos mínimos que aseguren no dejar bombas, ¿no?, por explotar al gobierno siguiente. Digo, no es solamente la administración anterior la que le dejó problemas a sino que en los últimos años esto es un problema de suma y sigue, ¿verdad? Crisis tras crisis. Es Gabriel Holland, economista, además director de HR Global. Gracias por estar con nosotros y una buena tarde para usted. El agradecido soy yo, Carlos Eduardo. Un saludo para vos, para todas aquellas personas que estén siguiendo en este momento la emisión. Nos vemos prontito.